A la India llego yo el 24 de diciembre de 1998, agotado de buscar respuestas por todos lados y aquí no las he encontrado. O si me las dieron no las había entendido. Y me tocó fue ir a a mí me tocó ir a la India. Y allá que consigues tú. Mi abuelo era devoto de Sai Baba. Tu abuelo, o Sí. sea, que te veía. Mi hermano es todavía devoto de Sai Baba. Yo viví en mi casa de mi abuelo, como comenté, me voy a Caracas, estoy en la universidad, yo me quedé en la casa de mi abuelo y dormía en en la biblioteca. Ahí tenía una cama, lo tenía acondicionado y me quedaba ahí. Y ahí estaban los libros de él. Me llamaba la atención, pero nunca abrí el libro. O sea, lo que me llamaba la atención era la presencia física, la foto, la imagen, pero nunca abrí un libro. Y ah, estando en India, mi hermano, yo estoy pasando por una crisis que ya yo no aguantaba. ¿O me explican de qué se trata todo esto? Porque no entiendo. Tenías que dar 30 Porque si se trata de esto, ya yo lo hice todo y más, ¿ok? Y no, o sea, suficiente, basta. Lo único que quedaba en la cabeza era Dios y feliz y contento si me apagas la luz y me traes de regreso a casa. En esa condición, eso se llama un estado de desapasionamiento que es primario a la aparición de un sabio realizado. Los llaman así, alguien que sabe que el ego no existe, ¿no? Por ende sabe que él es conciencia. Y mi hermano está en la India y él dice que mentalmente se comunica con Baba y le dice que me traiga para India. Y le muestra una foto mía. Y Baba lo mira, sonríe y dice, sí. Me manda una carta y yo estoy leyendo la carta y a mí se me arrugó. Claro, porque ya por el mundo chamánico y espírita de donde yo venía, lo consideraban a él un avatar. La conciencia se manifiesta todo es conciencia. O sea, todo es una manifestación de la conciencia, desde una pulga hasta los dioses. ¿Ok? Los avatares son una manifestación de la conciencia en forma humana que presenta ciertos atributos y en muy pocos casos todos los atributos. Es decir, manifestación, materialización, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros todavía, o para mí por lo menos, es la venida del segundo Purna Avatar, que manifiesta cada 5.000 años. Y yo dije, nada, ya yo sabía, sabía quién era. Ok, pero decía India, imposible para mí, ¿cómo voy? El trabajo, el dinero, el boleto, los niños, ¿cómo hago? A las 3 semanas estaba yo en India. Y llegué, para mí fue muy simbólico porque para mí Jesús era mi vida, pues, el cristianismo, ¿no? Y simbólicamente muy importante, llegó el 24 de diciembre ahí. Y ese mismo día entro a ver a Baba, Baba pasa y no sé, hay una cosa que llaman en India Shakti Pata, que es iniciación por medio de energía. Yo estoy sentado ahí y era como que me hubieran pegado un cable a un pie y recibía como unos correntazos. Brincaba, el cuerpo brincaba como, pero duro, ¿ok? Casi que me levantaba del piso. Que mi hermano, la gente alrededor se separó. Y yo sentí como 3.000 kilos de carga emocional, de peso emocional en los hombros se fue. Cualquier cantidad de karma, si se quiere, reducido por la ceniza. Y de ahí en adelante, cada vez que él venía, o escuchaba su nombre, o pensaba en él, o escuchaba los cantos, la mente se quedaba quieta sola. O sea, yo nunca traté de meditar, de practicar. Hice algunas prácticas que me dijeron, pero dice, ya yo hice todo esto, no es para mí. Y empecé a entender, a darme cuenta, no, esto es actividad mental y esto es más de lo mismo y me produce la misma angustia porque es la búsqueda. ¿Sí? El infierno, la pesadilla de la búsqueda. y una expectativa. En cambio, nada más estar ahí era suficiente. Nada más estar ahí en la presencia física era suficiente. Y en el entorno había una vibración ahí. O sea, tú podías sentir la diferencia de lo que entrabas al ashram a lo que salías del ashram. Era como una especie de campo de bienaventuranza que te permeaba. Claro, si estás mentalmente dispuesto o preparado o puro o como sea.
Y así fue como pasó. Hace un tiempo con él, tuve una entrevista con él, para no entrar en detalles, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Pero el verdadero, como yo tengo una mente muy religiosa y muy apegada al Dios personal, eso se convirtió en un obstáculo y él se dio cuenta. Y me mandó a Tiruvannamalai, donde Ramana, que ya estaba muerto. ¿Sí? Y ahí pasó el primer, digamos, despertar o darse cuenta. Llegando a Tiruvannamalai, acostado en el autobús, durmiendo. Y pude darme cuenta en el proceso del sueño profundo, la vigilia, cómo funciona todo en cámara lenta. En el sueño profundo hay conciencia, pero pocos son conscientes de que son conciencia en el sueño profundo. ¿Verdad? Eh, Muchos creen que no existe en el sueño profundo o que nada existe en el sueño profundo. Y tú les dices, bueno, pero si no existe, ¿cómo sabías que no existía? O sea, tienes que existir para negar tu existencia en el sueño profundo. Lo que sucede es que lo primero que surge es la luz más brillante que se pueda imaginar, que es la energía potencial no diferenciada en su forma prístina, aunque esa es la mente que está dormida. En su forma prístina es energía pura, ¿ok? No diferenciada, pura energía. Luego esa energía pasa por unos canales en el cuerpo, que llaman los nadis o canales psíquicos, y automáticamente llega al cerebro y aparece, no es el primer pensamiento, pero es la noción de ser. ¿Sí? Esa idea de ser consciente, que ya es un pensamiento, pero muy sutil. ¿Ok? Y aparece el yo consciente. ¿Ok? Y a lo que aparece el yo, empieza a haber percepción a través de los sentidos. Y luego aparece el primer pensamiento, que es yo soy el cuerpo. Y yo puedo ver cómo eso sucedió en cámara lenta. Sí, todavía. No, de dormir a despertar. Mm. La vigilia generalmente es, ¿verdad? Se pasó por se puede hacer a conciencia, un poquito de práctica. No es absolutamente necesario ni siquiera que vean esa luz, con que sepa que son conciencias suficientes. Y lo único que hace falta es que la idea yo soy el cuerpo se disuelva por lo menos por una fracción de segundo. Y automáticamente se sabe que se es esa conciencia. Uno también es la mente, pero uno cree que es solamente la mente. O sea, conocemos solamente nuestro aspecto relativo, manifiesto, con características, cualidades, etcétera, pero no conocemos nuestro aspecto real e inmortal. Y llegamos al ashram de Ramana y cuando entro al ashram, estoy parado hablando. Hay una estatua muy linda de él, negra, una piedra negra pulida. Y cuando estoy parado frente a la estatua, lo que me doy cuenta es que la estatua está ahí, como un shock, ¿no? Como que te da un susto. Pero no me asusté, fue como un estado de shock. Automáticamente, con los ojos abiertos, perdí conciencia del cuerpo. Pero seguía siendo consciente de ser. No sé cuánto tiempo estuve allí porque no hay noción de tiempo y espacio. Y al rato una amiga me jaló por un brazo y me sacó. Volví otra vez a conciencia del cuerpo. Y no tenía conocimiento intelectual para compararlo con la experiencia y llamarlo nada. O sea, fue una experiencia tan pura, tan pura, tan pura que ni siquiera yo sabía qué era lo que estaba pasando. No había podido intelectualmente racionalizarlo. Volví a tomar conciencia del cuerpo, pero la mente se encontraba en un estado completamente puro, prístino, inmaculado, o sea, armonía con todo. Diferentemente donde estuviera, todo estaba bien. No había nada especial si estuviera en el barrio donde estaba viviendo o si estuviera en el ashram, donde era un estado de completa y absoluta armonía. Regreso a los 10 días donde va, se acaba mi tiempo en India, habían pasado 6 meses, ya el visa se acabó, el boleto se acabó, la plata se acabó. Fui por un mes y me quedé 6. Regresé y empezó a suceder solo, una entrada y salida de conciencia de cuerpo solo. Fue muy impactante durante el vuelo a Caracas, porque sucedía muy rápido, se sucedió varias veces y por tiempos prolongados. Me acuerdo tomando
una taza de té o de café en el avión y de repente cuando voy a tomar agarro la taza me doy cuenta, así como la taza no soy yo, es un objeto, la mano que sostiene la taza también es un objeto, yo es otra cosa. ¿Ok? Pero todavía no puedo ah, intelectualizarlo, racionalizarlo. O sea, está la experiencia, pero no había ningún tipo de interpretación. Pero por supuesto era muy agradable, porque lo que uno es como conciencia es silencio absoluto. En realidad uno como conciencia nunca dice nada. Todo lo demás es reflejo de la conciencia, mente y todo lo demás. Al llegar a Caracas, entonces empiezo a asociarme de nuevo al país, la familia, el trabajo, los amigos. Y otra vez la mente volvió. Y yo dije, no, no, no. Esto otra vez no. Yo quiero que esto se acabe permanentemente. Y de vez en cuando otra vez entraba y salía de esos estados de ausencia y conciencia del cuerpo. Y al poco tiempo surgió de nuevo la urgencia, no, yo quiero que esto se acabe y que se acabe para siempre. Y apareció la oportunidad de nuevo ir a India. Y en India conocí un devoto de Baba que hablé con él y me dijo, yo le dije, mira, está pasando esto y quiero que esto se haga permanente. Y me dijo, lleva la atención de lo visto al que ve, del objeto al sujeto. Lo visto desaparece, el que ve desaparece, lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser, ser aquello que ve. Y entonces ahí empiezo yo a poner, a juntar concepto, explicación con experiencia. Dice, claro, en ese estado simplemente eres consciente, eres conciencia, pero no sabes nada, porque no hay mente, no hay concepto, no hay razón, no hay nada. Y todo se va absolutamente todo. Y así lo hizo. La diferencia fue que en ese momento algo, digamos, del interior brotó, se reveló una especie de corriente o de fuerza de vibración y absorbió el ego, pero por completo, temporalmente. Y ahí sí pude poner la experiencia como conocimiento. O sea, claro, yo soy eso, o sea, pude intelectualizar, eso es lo que yo soy. El ego regresaba, porque todavía la mente religiosa, la mente espiritual, las tendencias auspiciosas o como las quieran llamar, todavía estaban ahí muy arraigadas. La vida monástica, el celibato, el vegetarianismo, la India, el gurú, el ashram, todo eso, ¿no? El apego a eso produce una identificación con eso y hay que dejarlo a un lado. La vida secular tienes que dejarlo a un lado, tienes que dejar a un lado todo. No tienes que abandonarte a ti mismo, ¿no? Y así fue. Entonces ya Baba, entendiendo que él se convirtió en un obstáculo, o sea, ya empezó como, ya no te dabas primera fila, sino que quedabas en la parte de atrás y cero miradas, cero entrevistas, no, nada, nada, nada. Y luego el señor Atalal también fue sacándome de los rituales. No me permitía que, lo hacía como muy inteligentemente, me decía que lo fuera a acompañar a caminar o que hiciera una diligencia para él o simplemente me llamaba a su casa y me quedaba ahí y no participaba de los rituales. Hasta que poco a poco todo eso desapareció por completo. O sea, no hay ningún tipo de, no le puedo agregar nada al yo. Como vivo en el mundo que vivo, si te preguntan quién eres, bueno, yo soy fulano de tal y vivo aquí. Pero te refieres a ti como eso, pero no te identificas con ello. Simplemente tienes que funcionar acá y a veces hace falta el conocimiento y ya está. Ese fue un evento arbitrario. No parece que hubiera relación con nada que tuvieras hecho, pero cuando empezó a aparecer realmente Bueno, desde niño se supone que es el resultado de prácticas anteriores, de esfuerzos anteriores, en otra vida. y en esta. Anteriores en esta. Y en esta. Dice, y en esta, o sea, también en otra vida. La reencarnación, bueno, es decir, tal cosa existe. Sí, pero es memoria, es memoria. Es identificación con una infinitésima. Si yo me recuerdo de 500 vidas pasadas, ¿cuántas vidas humanas han habido?
Y si sumamos el proceso evolutivo, todo lo que tú quieras. O sea, que eso todavía sigue siendo identificación con una infinitésima parte de la totalidad de la memoria colectiva. Yo fui a esto, yo fui a esto. Es real y no es real. No. Al igual que la vida que yo tengo ahora es real e irreal. Porque ¿dónde está lo que yo llamo mi vida si no pienso en ello? Que es básicamente recuerdo. Y ese recuerdo está asociado con este cuerpo. Y además ocurre en la dimensión del tiempo-espacio. Mente. También. Por Todo eso eso, es completamente ilusorio. O sea, es ilusorio porque no tiene una realidad como tal, pero es real porque ahí está. O sea, no lo puedes negar. Sí, en India dicen que la mente no se puede decir ni qué es ni qué no es, o sea, que realmente no hay nada que se pueda decir acerca de ella, porque ¿cómo se llama eso que proyectan en el cielo? holograma. Como un holograma. Entonces, ¿es verdad? ¿Es real o no? Bueno, mientras esté allí, ahí está, ¿verdad? Se ve. Pero cuando no está, no está. Entonces, ¿es o no es? Bueno, cuando es, cuando no es, no es. Pero tiene que haber algo allí permanente. Ahora, una pregunta. Ah, A nivel energético, mm. ¿hay algún como proceso te lo voy a poner como a nivel personal? Este, yo creo que yo sentí como más profundidad a nivel espiritual cuando empecé a sentir la sutileza, Mm, vibraciones, qué sé mm, yo. mm. Y al principio estaban como, ajá, muy expansivas y estaban bien, pero después se volvieron incómodas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaran un poco sobre eso. La ilusión en su colectividad es energía. Es una energía, es una sola. O sea, hay una parte, tenemos que dividirlas para poder explicar. Hay una parte que permanece en estado potencial. O sea, infinitas cantidades de posibilidades que están allí en forma latente, potencial, semilla. Un poquitico de eso es lo que llamamos universos o mundos, ¿ok? Que está condensado. O sea, esto es energía condensada. Tiene el aspecto, crea la ilusión de que es material sólido, que lo llaman realidad objetiva. Y hay un aspecto de esa energía que es más sutil, que es lo que se conoce como el cuerpo sutil, que es el ego, que incluye el intelecto, el conocimiento, la memoria, las tendencias, las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes un cuerpo de Emociones y sentimientos. emociones y sentimientos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos una parte que es gruesa o grosera, el cuerpo material, tienes el cuerpo sutil y tienes el cuerpo causal. Esa energía es la causa de la aparición de lo sutil y lo causal. La conciencia está más allá. La conciencia es la base, el sustrato donde todo esto juega. Pero la conciencia no es ni energía ni es nada. La conciencia es absolutamente vacía de nombre, de forma. Aún así es consciente y aún así es. Está viva, ¿ok? Pero no hace ni deja de hacer. La conciencia no es el creador ni nada. Es esto que está acá lo que hace todo y deja de hacer. Se dice que está sujeto a la voluntad del absoluto, pero el absoluto no. Cuando te das cuenta de que eres eso, lo que tú eres simplemente es. Yo no creo que haya nadie que haya podido ir más allá de decir que simplemente es. El mismo Ramana Maharshi, que es una de las eminencias del siglo XXI en este tema, simplemente es. ¿Y cómo lo sé? Cuando lo sabes es evidente, no hace falta la confirmación de nada ni de nadie, simplemente es. Entonces, es a nivel energético que aparece el ego y que se destruye el ego. O sea, la destrucción, esa energía funciona como crea, sostiene. Yo no diría que destruye, sino que transforma, ¿no? Porque la energía como tal no tiene principio ni fin, o sea, simplemente se transforma. A veces los procesos de disolución del ego son dolorosos, tanto emocionales como físicamente. Pueden ser sensaciones muy incómodas en el cuerpo. Y no se puede hacer absolutamente nada. Simplemente sucede.
sea, por eso decíamos que, bueno, pero esto es voluntario, es causal, es un accidente. Solamente podemos describir cómo funciona y que funciona así, pero no es un proceso individual. Y si es individual, tendríamos que entender a toda esta masa de energía indivisible como el individuo. O sea, no, realmente no hay múltiples cosas. Esto es un solo poder creativo, uno. Y no está separado de la conciencia, ¿sí? No son dos. ¿Sí? No hay nada que exista independientemente separado de la conciencia. Tanto la conciencia contempla todo, la forma, se informa, todo Todo. lo que sucede, sucede allí. Y lo que no sucede, no sucede allí. Correcto. En el sueño profundo, por ejemplo, ¿dónde está la forma? Se fue. Pero está hay conciencia. Hay conciencia de que no hay nada, de que hay oscuridad absoluta. Eso es la mente en su estado no manifiesto. Es la mente la que duerme. Estado, está dormitando, si se quieren, está latente, potencial. Todas las posibilidades están allí. Y luego otra vez, ¡bum!, aparece todo esto y hay como una especie de sentido de continuidad, ¿sí? Como una especie de orden, si se quiere. Aquí estoy yo, y la memoria y todo, así es como funciona, pero es completamente ilusorio. No es diferente al sueño onírico. La vigilia no es diferente al sueño onírico. Aparentemente este dura más y tiene una continuidad. En el sueño profundo son como pedacitos, ¿no? Cada sueño es como un pedacito de algo. No hay continuidad. Ah, hay una paradoja entre ser lo que uno es, de lo que uno ya es, y no parecerlo. Bien. Es decir, tenemos esa particularidad de crear, de tener un yo que parece real y que genera dentro de ese todo una visión, una perspectiva que es como contraída, que nos separa, porque ¿cuál es la diferencia entre el perro y el resto? Ninguna en realidad. Porque él El está, ego. El ego es el que produce sentido de individualidad, de existencia individual. exactamente, y sin embargo eso ocurre dentro de lo que ya somos, es decir, no hay nada separado allí. Correcto. Tengo yo que disolver entonces el ego. Para darme Ese, cuenta de eso, sí. Intelectualmente yo lo puedo tener claro. Y la razón y el intelecto me llega hasta cierto punto, me lleva hasta esa conclusión. hasta el límite, hasta aquí puedo Exactamente. llegar yo, hasta aquí El puedo mismo llegar. intelecto te dice que el intelecto también tiene un límite. Ujú. ¿Y a quién le pertenece el intelecto? Al ego, al yo. Claro, Mi intelecto. claro. Y mi intelecto funciona basado en qué. El intelecto como tal es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones en la vida diaria, a la derecha o a la izquierda. Luego, desde el punto de vista de él, no hay nada que yo pueda hacer para obtener ese resultado. Estoy hablando yo de mí como intelecto, como yo, como ego. No, No hay nada que yo no, pueda hacer para tienes obtener que ese resultado. abandonar todos tus esfuerzos, no los físicos. ¿Por qué? Porque esto no de esto no se encarga nadie. De esto no se encarga nadie. No hay un individuo. O sea, ¿qué es la mente? Es como el reflejo en el espejo. ¿Ok? Yo utilizo la imagen de la analogía del espejo y el reflejo de dos formas. Las dos son válidas dependiendo del contexto en el que se utilice. El cuerpo es como un espejo donde se refleja la mente. ¿Mm? Entonces, cuando yo me veo en el espejo, lo que veo es el reflejo de mí mismo. Entonces, ¿cuál soy yo? Los dos. Simplemente que uno es real y el otro es una proyección. ¿Mm? Y la proyección oscurece la posibilidad de que me conozca como la realidad que soy, como el yo que soy. Entonces, ese yo no puede hacer nada porque ni siquiera hizo nada para hacer, no tiene ni siquiera la voluntad de aparecer. Y aquí, déjame ver si lo puedo poner en palabra correcta. Eh, esa disolución
si tal cosa existe, puesto que tampoco se disuelve nada que no exista. Eso que es abandonar el ego, esa relajación, si la queremos llamar de esa manera, de ese núcleo energético contraído allí, Mm. tampoco depende de nada. Es algo raro. No depende de nada, pero aún así va a suceder ese proceso ilusorio donde uno se convierte en buscador y hace un esfuerzo y lleva una práctica. O sea, parece mentira, pero es una Una paradoja. causa-efecto allí, Sí, sí la hay. pero no las puedes separar. La causa es la energía y el efecto es un movimiento energético también que hace que el ego, que la energía manifestó, se disuelva en la misma energía. El sentido de individualidad, ¿no? No es que muere como tal, sino que pierde sentido de separación. No hay nadie allí. Una ola no se reúne con el océano. La idea de que la ola, de que hay una ola y el océano desaparece. ¿Ok? El sentido de individualidad permanece, pero en un estado completamente puro y ya no se percibe como separado de la conciencia. A veces yo pongo la analogía de la luna llena, que la puedes ver a veces durante el día. Entonces, esa luna en la noche ilumina, aparentemente ella es la que ilumina al mundo, pero realmente ilumina el mundo porque le pide prestada la luz al sol. O sea, simplemente refleja la luz del sol e ilumina el mundo. Cuando sale el sol en la mañana, ¿verdad? Y puedes ver, ya tú sabes que quien realmente ilumina es el sol y no la luna. Entonces, la mente del sabio es así. Pero a veces se dice que es una mente inútil, porque ya no sirve para nada. No sirve. O sea, ya no funciona como funcionaba antes. Funciona de manera espontánea. Ya no está condicionada por las tendencias, por las creencias, por los conceptos, por las ideas. Completamente espontánea. Es decir, uno nunca sabe qué es lo que está diciendo, porque no viene del conocimiento previo. Cada vez que yo hablo, yo sé lo que estoy hablando al mismo tiempo que la otra persona lo sabe, porque lo escucho a la misma vez que lo escucha la otra persona. Cuando este cuerpo hace algo, yo lo sé, al igual que lo sabe en el momento que la persona que lo ve, porque la predisposición no está allí. Hay ciertas predisposiciones que no mueren y son inofensivas, por ejemplo, la forma como se viste, o hábitos alimenticios, o ciertas cosas que son inofensivas. Que ya como no hay identificación con el cuerpo, esos hábitos no dejan ninguna impronta, que se convierten en creencias, que me condicionen a hacer un esfuerzo, a tener que vivir de una manera en particular porque ese soy yo. Y si yo no vivo así, me sacas del cuadrito, entonces sufro. Si yo tengo un status quo, un estatus social, una forma de vida en particular, ¿ok? Y yo pierdo todo, eso va a ser un choque muy fuerte porque voy a estar en otro estrato social, ¿ok? Y con el cual no me hallo porque yo me identifico con aquel. Este es el que yo soy. Yo no soy esto. ¿Mm? Entonces es la identificación lo que desaparece. ¿Mm? El sentido de individualidad. El sentido de individualidad quiere decir que yo soy un individuo independiente, separado, autónomo, actuando por mí Que me mismo. tengo que proteger, que sufro porque tengo que protegerme, porque tengo miedo, porque tengo misiones, deseos que me dicen que solo así voy a estar bien, incluyendo tal vez el despertar. El miedo más grande es el despertar. El Ramana Maharshi despertó por miedo a la muerte. Por miedo a la muerte Claro. o Sí. conviviendo con ese. Primero miedo a la muerte y luego le perdió el miedo a la muerte. A lo que le pierdes el miedo a la muerte, eso se llama rendición. En el caso de él, también es indagación, es lo mismo que el cuerpo muere y visualizó, es más, su cuerpo físicamente murió y luego retomó otra vez, le pasó dos veces. Entonces el cuerpo está muerto, pero aquí sigo estando yo. Entonces, lo que yo soy tiene que ser espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo tomó vida otra vez y tomó conciencia del cuerpo, pero permanecía consciente de ser. Será consciente de ser conciencia sin esfuerzo permanentemente, que es muy raro. Realmente el ego regresa y ahí se quedó.
por el resto de su vida. Era muy temprano. Tenía no sé, 14, 16 años, entre 14 y 16 años. Sí. Después de la muerte del papá, de hecho. Sí. Que tuvo esa experiencia. Entonces, ese miedo que sentimos todos, la muerte es ¿qué? El final. Por eso el final de una relación, el final de un trabajo, que me despiden, o la compañía quiebra, o el final del contrato del apartamento y tengo que buscar, genera siempre Sí, una ansiedad, una angustia, un miedo, aunque sea muy sutil. La relación de pareja, la muerte de un familiar, un hijo, o sea, es el fin de algo. Entonces, la muerte como tal es el fin del sentido de individualidad. ya. Porque si el individuo es la ilusión en su totalidad y la ilusión es inseparable de la conciencia y la conciencia es eterna, la ilusión también es eterna, o sea que realmente no hubo ni siquiera una creación. Todo esto ha sido modificado infinita cantidad de veces. O sea, en esta escuela no se cree en creación. La creación es para aquellos que no pueden entender el fenómeno de manifestación espontánea, porque todo surge de manera espontánea. El sentido de individualidad es el que crea la ilusión de que hay alguien que conscientemente, a través del esfuerzo y la razón y la mente y lo que sea, está haciendo esto y lo otro. Pero es que nunca fue así, Y también le da un sentido a la vida, que no lo tiene. que no lo tiene. Cuando me preguntan cuál es el propósito, darse cuenta de que no tiene propósito. Y ahí ya es la libertad de pensamiento. La libertad no es para el ego, pero es del ego. Porque la conciencia no tiene que liberarse de nada. Para la conciencia no existe otro. Exacto, ¿quién se libera? La liberación, no hay nadie que se libera. La liberación es de la idea de que ahí hay alguien. Entonces es un evento, es algo que sucede. Simplemente, en realidad sí. En realidad sí. Pero en la mayoría de los casos, esa actitud, si se quiere, consciente o deliberada, va a suceder también. O sea, eso también va a suceder. En la búsqueda va a suceder. Aunque no haya nadie que la busque en realidad, la búsqueda va a suceder. Todos pasamos por ahí. Todos nos convertimos en uno u otro momento existencialistas. Empezamos a cuestionarlo todo. ¿Sí? Especialmente cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funciona el mundo como tal. Si lo observamos, si empezamos a observar un poquito separado de ello. Yo lo hacía desde niño, desde que yo tengo uso de razón, que el intelecto empezó a funcionar, había esa capacidad, si se quiere, de ver las cosas, digamos, desde otro ángulo, no como desde adentro de la familia o la sociedad, sino como desde afuera, para darte cuenta de cómo funciona. Y dije, no, 2 más 2, y siempre me daba 3, 5, 7, 9, nunca me daba 4. Entonces empiezas a darte cuenta del comportamiento humano, de la razón de su sufrimiento. Y yo decía, ya va, ¿cómo que no puede ser? Si de niño, si cuando tú piensas no puede ser, ya es. O sea, ¿cómo lo que es debería ser diferente a lo que es y ya esa no me entraba en la cabeza? Yo prácticamente seguí las normas familiares y culturales y sociales porque no te quedaba otra. Y sabías las consecuencias. Entonces no valía la pena tomar el riesgo de sufrir las consecuencias de no pasar por el filtro, aunque por simplemente... Y además que pierdo, no pierdo nada. Sí, no tengo opciones. ¿No? O sea, No hay, no estoy viendo otra cosa que sea mejor. no hay nada. Entonces uno se convierte, empieza a cuestionar el mundo y luego dice, bueno, si Dios creó este mundo, entonces algo también tiene que ver raro con Un usted. sabio, Usted de tiene que... arriba. Sí. Sí. Entonces cuestionas al mundo, cuestionas a Dios y eventualmente te cuestionas a ti mismo quién soy yo. Y bajo ese concepto, de manera más general, hay cosas buenas o malas. Lo que Un se sentido considera malo, estricto, lo que se considera malo es porque genera dolor pero sí, físico.
Y la identificación, emocional y la emocional es debido a la identificación con lo físico, que genera el yo que lo experimenta. De lo contrario, solamente hay dolor y conciencia de dolor, placer y conciencia de placer. Y lo fenoménico como tal es eso. Placer es el intervalo entre dos incomodidades. Y la incomodidad es el intervalo entre dos placeres o dos situaciones cómodas. Y la naturaleza del mundo es esa. Sin romanticismo, si lo observas de manera objetiva, si quieres, de manera imparcial. Y sobre todo incluso si te rindes a eso, sin querer luchar de que sea de una manera o de otra, ya se pierde todo lo que es el peso de la mente sobre ese vaivén. Si te rindes, el que se rinde desaparece. Pero es mejor el que Porque ¿qué es rendirse? Ahí está y no tengo nada que decir ni nada que hacer. Esa es la mente que a lo que se queda quieta no puede sobrevivir. Va a ser absorbida por la conciencia. desde el punto de vista fenoménico, Mm. ¿quién cataloga qué es bueno y qué es malo? Simplemente. Eso varía también de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, de acuerdo a circunstancias. Lo que antes era, ahora no es, lo que ahora no era, ahora es. No, pero me refiero desde este punto de vista de que Desde adecuado este, a la vida. desde este punto de vista, si hablamos del punto de vista absoluto, no hay nada. No hay nada porque el que cataloga es una ilusión allí. Si no hay dos, entonces, ¿quién habría de catalogar qué cosa y cómo? Exacto. Y a la siguiente pregunta es si eso es así, Así que, de esa forma, que no hay nada bueno ni malo como tal, sino que todo forma parte de la manifestación de eso que está allí. Y nosotros lo llamamos malo o bueno, pero en realidad lo pudiéramos decir de oscuro y claro. en la ausencia de la mente, ni siquiera la pregunta surge. La pregunta surge ahora porque todavía, claro, obviamente, el diálogo revela que había un proceso por lo menos de observación e introspección y análisis, ¿no? Raciocinio, intelecto, y lo lleva a uno hasta esa conclusión. Pero ahora esa conclusión, o sea, para saber realmente que eso es un hecho, no se puede hacer nada. El intelecto se tiene que detener. El intelecto no funciona. No hay forma de tomarse. El intelecto funciona solamente a base de información. Necesita una preconcepción. Y tengo que saber qué es la derecha y qué es la izquierda para luego decidir discriminar entre la derecha y la izquierda y tomar la decisión de ir a la derecha o a la izquierda. Ahora, la decisión que yo voy a tomar de derecha a izquierda, lo que uno llama libre albedrío, no es libre. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a ningún lado que yo no sepa. O sea, yo voy para acá porque lo conozco y es agradable. Y no voy para acá porque lo conozco y es desagradable. Aunque no haya tenido la experiencia directa, si yo veo un video de lo que pasa, por ejemplo, en un país que está en guerra, yo digo, César, no vamos de vacaciones, no vamos para allá o para acá, no, para acá, ni loco. Pero ya tengo que tener una preconcepción. O sea, el intelecto no puede funcionar sin idea preconcebida. Entonces, quitas la atención de lo material objetivo, quitas la atención de lo subjetivo o mental, el intelecto se queda sin función. El intelecto entonces se sumerge en el ego se queda completamente quieto y entonces se disuelve en la conciencia. Disuelve quiere decir que pierde el sentido de egoidad, el sentido de existencia individual separada, lo pierde. Entonces ya no lo puedes llamar ego, ni lo puedes llamar mente, ni lo puedes llamar sofá, ni puedes llamar nada, nada, porque realmente esto no dice yo soy un sofá y soy así versado. ¿Quién lo dice yo? O sea, que esto como tal tampoco tiene nombre, ni tiene forma, ni tiene características, ni cualidades, ni atributos. Todo eso es completamente mental. O sea, que la vida que uno llama como tal vida es una construcción mental. Sí, pero parece real. La realidad que tiene es porque es derivada de la realidad, ¿no? La realidad que tiene el yo
El yo A raíz de lo que es este real. se la está pidiendo. La conciencia que tiene, ese ser consciente, es consciente porque le está pidiendo prestada la conciencia absoluta. Pero la gran diferencia entre eso que tú comentaste anteriormente, de la espontaneidad de las cosas que tú conoces al mismo tiempo que están sucediendo, porque es una experiencia directa y fresca y espontánea, luego la mente se la apropia y empieza a convertirse en el hacedor. Yo hice esto, yo pensé esto, yo tomé esta decisión, pero realmente allí es donde está la ilusión, básicamente, porque si te quedas con lo espontáneo, con la experiencia directa, sin darle la identidad o identificarte con la mente, Mm, lo que está sucediendo es la vida fluyendo constantemente, mm. de manera De espontánea. manera espontánea. Exacto, de Mm. manera espontánea. Pero la mente luego se apropia y empieza a dar explicaciones, a construir una historia de eso. También eso surge de manera espontánea. O sea, Ujú. el ego surge de manera espontánea, es sostenido de manera espontánea y es disuelto de manera espontánea. O sea, realmente, Desde aquí, desde este ego, me da rabia esa espontaneidad. Pero también eso es solo eso. También eso Pasa surge también. Sí, es que si uno empieza a darse cuenta, espérate, ya va. Es que yo no tengo nada que ver con la mente. Yo ni siquiera, yo como conciencia no estoy pensando. O sea, hay algo que produce el pensamiento. Es una energía que produce el pensamiento. igual con las emociones. Es Las todo. emociones es una energía que llega como unas oleadas y se van como unas oleadas. Eso no es algo que tú estás produciendo. Sí, 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 claro. La persona tiene que convertirse indagadora, introvertida, observadora por lo menos. ¿Ok? Para poder verla, o sea, el conocimiento verdadero surge de mera observación, no de análisis o comparación, simplemente observación. Y cuando analizamos o observamos ese fenómeno vigilia, ¿ok? Nadie se despierta voluntariamente, simplemente sucede. Es más, te puedes poner un despertador y te despiertas 5 minutos antes, ¿ok? ¿Y cómo sucedió? Espontáneo. Igual que dormirse. Te acuestas a dormir y espontáneamente estás en un mundo paralelo soñando. Y si tienes suerte, para que descanses un poquito, ¡fum! Aparece el sueño profundo. O sea, todo eso es un movimiento mental que surge o que sucede de manera espontánea. Y uno lo que es en realidad, porque uno también es la ilusión, uno lo que es en realidad es el testigo de la ilusión. Y lo llamo testigo mientras considera la ilusión como una segunda entidad. Porque si el testigo y los testiguados son uno, entonces ¿quién es el testigo de qué? La idea de testigo, inclusive la idea de conciencia desaparece. Ahí no puedes decir nada. ¿Dónde está el otro? A que se lo tendrías que decir, o podrías decir, y cómo. Aún así, el ego va a tirar sus pataletas hasta que se disuelva por completo. Y va a haber hasta cierto punto, llega un momento que el acto deliberado de poner la atención en el pensador, porque no se puede poner atención en la conciencia absoluta, es imposible. Uno sabe qué es la conciencia absoluta. Cuando la mente le pone atención a sí misma, que se queda quieta. A lo que se queda quieta, por un segundo colapsa, se sumerge en su fuente y uno se da cuenta de que es la fuente, ¿ok? La conciencia. Pero hay esa energía espontánea que vuelve a surgir. Vuelve a surgir, claro, porque si las tendencias no han sido erradicadas por completo, entonces esas son las mismas que van a traer al ego de regreso porque son una y la misma cosa. Pero tú no puedes separar a la mente de las tendencias y la mente es una tendencia. La- Eso es lo que dice de Tanti la fuerza, ¿no? Por inercia, la inercia que queda, que todavía tiene Correcto. fuerza por sí misma. Estoy grabando. Creo que sí.
Sí, Esperemos que Sí, 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 estoy sí. grabando. no la recordaste. Sí, 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 estoy sí, grabando. sí, sí. Entonces las tendencias son las que sacan de nuevo al ego. No la tendencia raíz, la mamá de todas las tendencias, es la tendencia a identificarse con el cuerpo. Porque todas las tendencias derivan de la identificación con el cuerpo. Lo que yo quiero repetir o lo que yo quiero evitar es a través del cuerpo y es preconcebido. ¿No? Es la idea preconcebida, la preconcepción la que me dice otra vez para acá y nunca más para allá. Tiene que ver con el placer. Y tiene que ver con el placer y el dolor. Nadie, bueno, hay gente que busca el dolor Porque adrede le da placer. porque le da placer. El ego va a agarrar por aquí o por allá, siempre va a tratar de sobrevivir. Porque es un mecanismo milenario. Es parte, si se quiere, de un proceso evolutivo. Y como proceso evolutivo, así como surgió el ego en el ser humano, también está su disolución porque ya no funciona. O sea, ya cumplió su función y tiene que desaparecer porque si no, desaparece el hombre como especie Y el planeta y el planeta se lo lleva a todo. entonces son capaces. Igual a la conciencia no le importa mucho. Desde el punto de vista de la conciencia no pasa nada. No pasa nada. Sí, sí. Siempre va a ser inafectada. Una especie de una forma, la religión apareció como una forma de poner un orden durante un tiempo, pero también ya caducó. Ya el ser humano está, inclusive, en su gran mayoría, está preparado para este conocimiento. Estas eran escuelas ocultistas. Y las escuelas ocultistas, las escuelas no dualistas, fueron lo que crearon las religiones, las escuelas dualistas. Para aquellos que no podían entender esto, entonces inventaron un sistema de creencias que mantuviera una especie de orden, en orden moral, por ejemplo, que basaban la religión. Entonces, luego las escuelas dualistas que persiguieron a las escuelas no dualistas, que son los padres de las escuelas dualistas, porque empezaron a escucharlos y dijeron, bueno, ¿y este qué está diciendo? Atenta contra nuestra sobrevivencia. Exactamente, exactamente. Entonces ya eso caducó. Por eso hay tanto, todavía hay mucha pseudo espiritualidad en el mundo. La sociedad, todo, que si la astrología, que si esto, que si las constelaciones, que si las... Todo eso es, pañito, todo eso es un movimiento del ego dentro de sí mismo. Qué bonita historia. Es muy lindo lo que tú quieras, pero no disuelven al ego. Es una historia. E inclusive los estados de trance tampoco lo disuelven, lo suspenden, pero no lo disuelven. Solamente dirigir la mente a su lugar de origen hace que se disuelva. Y es o por rendición o por indagación. Sino que la mente se queda quieta, perfecto. Pero sigue estando allí Tú puedes pasar 300 años con los ojos cerrados con la mente quieta, pero tu ego sigue intacto. la contracción está allí. Correcto, porque las tendencias siguen vivas. ¿Y qué es lo que necesitas para disolver la tendencia? Que se manifieste, que se revele, ¿ok? Que el impulso surja y yo tenga la capacidad de verlo sin identificarme con él y mantengo la atención en el observador de la tendencia, que es la tendencia raíz. Mantener la atención en el pensamiento yo, que es la raíz de todos los demás pensamientos. Entonces, ahí esa tendencia no regresa a la mente, se disuelve en la conciencia, se va disolviendo, se va disolviendo, se va disolviendo. Cuando el ego está lo suficientemente débil, entonces es absorbido por completo. Pero solo el ego no es un pensamiento, el ego es algo previo al pensamiento. Primero aparece esa energía contraída con esa sensación de yo y después aparece el pensamiento de yo. No, porque el ego ya, el ego es Fue lo que me pareció entenderte a ti en algún momento. sí, no, claro, los términos. Sí, Es el pensamiento yo soy el cuerpo. El otro es una especie de noción de ser, una conciencia de ser. Pero esa conciencia de ser, si no tiene el sentido de identificación, no lo puedes llamar ego,
porque ya no se percibe como entidad individual independiente separada. Al igual que la ola no la puedes llamar ola, a lo que te das cuenta de que no existe separada la conciencia. Esa conciencia de ser no desaparece sino hasta la muerte del cuerpo. Si el ego ha sido disuelto, entonces se acabó. Si no, entonces el cuerpo se va, pero queda todavía grabado en esa conciencia de ser todo lo que se percibe a través de los sentidos, la memoria. Puede que esto, La memoria no se disuelve también con la muerte del cuerpo. no, la identificación sí. Entonces, ¿qué es lo que reencarna esa memoria? O sea, esas tendencias quedan allí por un tiempo en estado latente o potencial, ¿ok? Y luego empiezan otra vez y se materializan en una forma humana otra vez. Como decimos aquí, ¿no? El mismo museo, diferente cachimbo. Tiene un cuerpo diferente, pero se comporta exactamente igual. Como las exnovias o los exnovios. Cambia de nombre, Cambia de nombre, pero es el mismo. exacto. Pues la misma energía Exactamente, el comportamiento. Sí, es la misma conducta. Son patrones de conducta. Los patrones de conducta, generan resultados. sí. Igual. Claro, la salida mía de la religión y la espiritualidad, no la mía en general, Y del espiritismo y de de todo. todo eso, hace que veas esto desde otro punto de vista y no tienes conflicto con ninguno de ellos. Mm. Ahí están, tienen su función. Que son ¿Ok? tan buenos o tan Yo malos todavía como tengo queremos. amigos cercanos que los quiero muchísimo, ¿ok? Los visito y todo, pero la tendencia no está allí. O sea, si no tienes la tendencia, Cualquier cosa está bien. tú puedes hacerlo y no quedas atrapado. O sea, después que tú sabes cuál es la naturaleza del mundo, entonces vive alegremente, comiendo, cantando, bailando, porque no te atrapa. O sea, el problema no es los objetos materiales, sino que el objeto material no te posee. La posesión material no es el problema. El problema es que el objeto te posee. Entonces, pues ya, se El acabó. peso que le das a eso con la identidad. La importancia que le das tiene una importancia relativa. Mm. Llegan momentos de absorción tan fuerte que tienes que salir de allí, porque si no, tienes que entregarte una vida, si no, no puedes vivir aquí, tendrás que vivir en un monasterio, en una cueva o algo, porque no te interesa en lo más mínimo. Sabes que el alimento es para que esto se mantenga vivo. Entonces, todos los conceptos sobre alimentación, ¿ok? O nutrición, o de menú, o lo que sea, colapsan. A mí, ¿qué me importa que me sirvas en un plato así, con un pintadito aquí, pero no, ni siquiera tienen los nutrientes suficientes, pero lo que estoy comiendo más es el concepto. O sea, voy al restaurante por el concepto, todo lo que hago es por el concepto. O sea, todo eso pierde su importancia. No la familia, ni las relaciones, sino el concepto se colapsa. Entonces, la forma como te aproximas a cualquier cosa es de forma espontánea y libre de conceptos. Y utilizarás el concepto como mecanismo de supervivencia para no terminar en un hospital psiquiátrico o preso. Y para poder hablar el mismo idioma con los que están Para la afuera. policía, ¿me entiendes? Cédula. ¿Qué le vas a decir? No, yo no tengo identidad, yo la perdí hace mucho tiempo. Sí, Aquí no hay nadie. aquí no hay nadie. Si le dices eso al jefe, bueno, no hay nadie, no te paga. Exacto. ¿Mm? Sí. Sí, sí, se pierde el simbolismo. Sí, Y sí. lees toda experiencia directa. Lo que llaman el sabio se refiere a sí mismo como el cuerpo, pero no se identifica con él. El sentido de separación de esa entidad aparentemente individual llamada ilusión se pierde. Eso es todo. El que entendió esto, lo que sucede tal vez en tu caso, es que la concepción, la conclusión a la que has llegado es tan fuerte, porque es cierto, que puede que no surja la pregunta acerca de práctica o esfuerzo,
Y eso mismo hace que la mente se quede quieta. Si ya yo soy eso, ¿qué tengo que hacer para ser lo que soy? La misma conclusión me lleva a la quietud mental. Yo alguna vez tuve un artículo en donde estaba en un retiro de silencio, haciendo prácticas, no sé, punto dije, yo soy un buscador que está buscando cuando es ahora. Cuando es ahora, o sea, cuando es ahora. ¿Qué bobo es eso? Ahora ya. Mm. Y entonces Todo. vino todo Ahora, luego viene una interpretación, la mente toma control, pero a mí me está entonces pasando a mí. puede que la interpretación se sobreponga al conocimiento directo Sí, eso ocurre, por eso desaparece. y se La queda uno mente, entonces la mente aparece por las esquinas y se apropia de eso. Eso me pasó a mí, eso lo estoy sabiendo yo. se queda uno identificado con la interpretación y es lo que produce el olvido del conocimiento Y directo. con la memoria del evento. Exactamente, exacto. Yo pasé por el ego iluminado, que es terrible. Es peor que el no iluminado. El no iluminado por lo menos es más amable que el iluminado. Sí, es más humilde, es más Sí, es tranquilo. más estricto, es más agresivo hasta cierto punto, autoritario. Sí, sí, bueno. Ahora mismo hay un movimiento de energía fuerte sucediendo allí, porque así es como funciona. Y produce un impacto no solo en la mente, sino en el cuerpo, y que a nivel celular se transforma, produce un cambio. Evolutivo, que se quiere, un cambio en el comportamiento del ser humano. Si el ser humano cambia de comportamiento, ya es prácticamente otra especie. Es más, a lo que sacas del ego, te conviertes en ser humano, porque mientras tanto somos simplemente un animal racional, ¿sí? Un mono con menos pelo que camina en dos pies, aparentemente más bonito y elegante, pero sigue teniendo, es esa parte animal, ese aspecto animal que sale de la mente en el ser humano, el que está basado en competencia y su consecuente violencia, que es supervivencia por competencia y violencia. Los monos no son caníbales por naturaleza, Pero puede ser pero, muy cruel. pero asumen el canibalismo como una forma de terrorismo, es decir, para sacar a otras especies de su espacio, ¿ok? Esto es nuestro territorio, ¿ok? Y si te metes aquí no sobrevivimos, si vienes para acá, te vamos a comer. Pero no son caníbales como por naturaleza, sino es una forma de ahuyentar al otro por miedo. Y el ser humano no se comporta de una u otra forma así todavía. Sí, Claro que eso convive allí, la sobrevivencia y las posibilidades que existen, pero que mientras está ese miedo a lo mío y lo tuyo, el tema de las separaciones, está allí El esta miedo, cuestión prefrontal que todavía no termina de expandirse, porque la parte reptil está allí. todo lo que hagamos hoy en día para vivir en una sociedad perfecta es simplemente tratar con los síntomas, no con la enfermedad. Porque todo lo que se ve allá afuera es el resultado de lo que está aquí adentro, una proyección mental. Solamente si se acaba adentro, se acaba afuera. Así que nada, no hay sistema de creencias que haga absolutamente nada. Todas las creencias tienen que sumergirse en el creyente. Si el creyente se queda sin creencias, colapsa. Si quiere más agua, ahí está la jarra. No sabíamos si eran cafeteros para preparar café, pero lo somos, pero hasta el mediodía. hasta mediodía. Del mediodía para atrás, renunciamos a toda la cosa del café. En adicción al café, quedamos en otras adicciones.
Y no por sanidad, sino porque no dormimos a continuación. Yo lo tomo porque me gusta y ya es como en medicina, porque la tensión se me baja. No, me la sube. Eso, más bien. Entonces, sí, por la cantidad de deporte que hice. Entonces, si yo no hago ejercicio o estoy muy activo, entonces tiene, lo que el corazón tiene, sí, cuando hace tum, 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 entonces te mantiene. Sí, tengo que hacer un poquito más, estoy muy sedentario. No tengo claro cómo es, pero a mí me pasa que empiezo a hacer más Sí, ejercicio, tengo que empezar a parar las medicinas de la atención. Sí, la regula. Claro, la verdad, está tan llena de detalles variados, así como este que estamos hablando, ¿sabes? Que son increíblemente diferentes, distintos, y, de alguna manera, si quiere, muy divertida, porque La vida sin ego es una maravilla. bueno, yo no sé con ego, yo estoy hablando sin embargo, cuando lo vivo así, obviamente como he tratado las otras cosas, pero cuando lo vivo así, desde mi, eh, de una manera como más contemplativa o más distante, sí, me encuentro divertido, es decir, más que divertido, que no es la palabra, es fascinante la cantidad de cosas distintas, de interacciones, de historias, la cantidad de historias, de eventos, de conocimientos que creemos que tenemos. Mm, En realidad lo que conocemos es apenas una un cosita ápice. muy chiquita, pero ya sobre eso, tú sabes, tenemos una... Inclusive ese conocimiento, yo, yo, yo coincido con Ramán, eso se llama ignorancia aprendida. Claro, información, Información, sí, ¿no? información. Sí, claro. Y luego te vas dando cuenta que aquí realmente no hay nadie. O sea, es como este Exacto. teléfono, tú puedes poner aquí, escuchar la Filarmónica de Londres, pero aquí adentro no hay nadie. Entonces te vas dando cuenta que no te hace falta el ego como tal para vivir. Puedes perfectamente funcionar sin el ego. Es más, mejor, funciona mejor todavía. Es más eficiente, armonioso, altruista, amoroso si se quiere, más amable, más gentil, ¿no? Bueno, porque parece ser que esa es la naturaleza, ¿no?, propia de la vida, aunque yo no lo sé, la No, vida también puede ser muy cruel y no, muy no, no. salvaje y todo. Eso tendremos que ponerlo como nuevo. De ahí donde viene la palabra nueva era, porque se refiere no, el ego en el resto de la naturaleza mantiene un equilibrio, en el hombre ya no, ni como especie ni en el entorno. Para muestra un botón. Entonces, eso trae al hombre a un estado de armonía, de tal absoluta plena con el entorno y consigo mismo y con su propia especie. No tiene conflicto ni con los que tienen conflictos con él. Es como una conexión natural. O sea, Es que yo diría que es que ya inclusive desde este punto de vista inclusive no hay conexión, no hay otro, no hay conexión con nadie porque no hay otro. O sea, lo único que tú ves, cualquier cosa que tú veas no es otra cosa que ti mismo. Entonces, ¿cómo te vas a tratar a ti mismo? Eso es lo que quería decir Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eres tú mismo. Lo que pasa es que tú no lo sabes, yo sí. Pero si yo lo hago por creencia, no es lo mismo. Porque por creencia me voy a forzar. Entonces, cuando venga el conflicto, lo voy a reprimir y voy a entonces voy a suplantar una forma de comportamiento por otra, una creencia por otra. Pero eso no funciona. Funciona por un tiempo. Mantiene más o menos una especie de orden. O sea, la religión hizo solamente eso, mantener un orden por cierto tiempo.
pero ya dentro del mismo orden religioso ya hay un desorden. Porque eso que estoy diciendo ahorita se refleja allá adentro. Aunque la represión sexual, por ejemplo, produce el abuso sexual. Que todo lo que se reprima se revela, se fortalece y cuando se despierta, bueno, se convierte en monstruoso. ¿Ok? Y las leyes pues están afuera, y no como una naturaleza. Lo que el ser humano quiere hacer por medio de la creencia y la fe sucede de manera espontánea. Cuando el creyente se va, desaparece. Quiero decir, la idea de ser un creyente. Cualquier idea, la idea de ser lo que yo quiero decir. Yo soy esto y lo otro. Yo soy esto y lo otro. Dice. La idea de ser desaparece. Queda la conciencia de ser y la conciencia de ser permite que se revele la conciencia absoluta. Y queda conocimiento de sí mismo como conciencia absoluta. Y lo demás viene solo. Solo, no tienes que estar creyendo en nada, ni obedeciendo a nadie, ni es natural, es espontáneo. A mí me pasó, yo pasé por ahí. La mente religiosa, la mente espiritual, está en conflicto todavía con el material, con la mente material. ¿Sí? Los religiosos, eso tiene un nombre, ¿no? Sí, el religioso y el materialista. Capitalismo. La espiritualidad y la materialidad, el conflicto permanente. Los materialistas con los espiritualistas con los materialistas. Es el mismo ego. Aquí tiene una. Juzgando. Exacto. Ese es el famoso conflicto, el eterno conflicto entre el bien y el mal. Tú no puedes, ok, yo puedo acabar con todos los malos, pero acabo con los cuerpos de los malos. Esas tendencias van a quedar allí en estado latente y potencial y se van a volver a manifestar. Esto, no sé, la gente ve esto, yo no sé a veces, si la gente viera lo profundo de esto, las consecuencias realmente de esto, entonces se aproximaran al tema con un poquito más de, no sé si Pasa que a llamarlo veces seriedad, pero su simpleza, a veces sí. ¿cómo se llama? Confunde, es decir, produce como una subestimación de lo que se está, de la profundidad de esa simpleza, ¿no? Pero realmente los eventos parecen ser todos muy sencillos, muy ingenuos, infantiles si se quiere, pero Religioso y secular. No, pero la vida secular también es. la secular es la que no es religiosa, ¿Ah, sí? claro, del siglo, secular tiene que ver del siglo. O sea, de lo transitorio, de lo material, pues, de lo espiritual es lo eterno y tal. Mira, los dos son conceptos. Sí, información. Mi backup intelectual ahí, ¿no? Ah, Tienen Un soporte intelectual. pero no es inteligencia artificial. No, 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 es Pedro que siempre. Ah, Está bien, así voy aprendiendo también un poquito. A veces tengo 2 años, todavía el inglés y el español, tiene 2 años hablando en español en español, después de 20 años viviendo fuera, y hablando en inglés. en inglés. ¿Sí? Nada, nosotros vamos a tener esa dificultad. nunca pudimos aprender a hablar inglés, así que el español no sale fluir. Y siempre. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿No? Lo que sí vas a tener cuando llegues acá, mira, Ay, sí, eso. Y no hay manera de evitarlo.
Bueno, dicen que si el aire acondicionado lo dejas prendido todo el tiempo, seca El ambiente. Mira cómo lo seca. Sí, pues, Tú abres esa ventana, 5 minutos y se emparamó todo y el se piso. emparamó todo. Esa computadora, lo que abrimos aquí, la llevamos para el cuarto, todos los equipos eléctricos. Pero bueno, esta belleza tiene Claro. su precio, exacto, pero esto es como... Sale caro porque tengo que mandarse la tontería de pintura de cada mañana. Si nosotros no tenemos vista al mar, estamos un poquito alejados del mar. Sí. Aquí sí tienes que, ahí tienes que meter en el presupuesto un monto en particular, por lo menos una vez al mes. En mi carro, por lo menos una vez al mes, tienes que hacerle todo. Lavado, y te refiere a eso. Antisalitre y eso. Ah, eso es interesante saber. Exacto. Porque está, claro, esta está aquí al lado. Claro. Si esto es un poquito más arriba, de repente menos, pero aquí. No, no, esto es un comedor de metal. Una pregunta práctica. ¿El agua dónde la compran? ¿Qué se agua? Agua, compramos. ¿Conoces un poquito la isla? Ok. Sales de aquí y llegas a la Avenida Bolívar, ¿verdad? Aquí. Ahí es donde yo la compro. Hay otros sitios, pero eso es- Este te ha salido bueno. Bueno, está sabroso. sí. Entonces está el cruce, aquí tienes a Farmatodo a la izquierda, que esa es la calle que va hacia Playa del Ángel. Ujú. En vez de meterte en el semáforo a la izquierda, te vas a la derecha. Y agarra la aldonza. Exactamente, la que te lleva por Maneiro, te lleva por Moreno hasta Pampatar. Ajá. Entonces ahí vas subiendo como a los 200 metros, ve mirando a la izquierda, de ahí tienes el Una sitio. esquinita Ahí está, ahí es donde yo compro la. y tiene una marca o algo así que no identifique, ¿no? No, La que no, venden ahí. es la que venden ahí, sí. Tienes el semáforo, y sí, te ¿Quién te venden lo recomendó? eh, aquí en el edificio. Es que sabe, bueno. Sí, sí, nunca hemos tenido problemas. Y el sitio está limpiecito, impecable, tú ves los tanques, las máquinas, todo. Porque no lleva el recargo. Y recargan. Sí. Ellos tienen los vacíos también, si lo quieres comprar. Creo que cuesta $7 el vacío y la recarga $1. Cruza la derecha, sí, como a los 100, 150 metros a mano izquierda, lo vas a ver. Yo lo que hago es que no doy la vuelta, no les recomiendo que den la vuelta en el primero, Sí, en el segundo que tiene la calle, que pueden entrar a la calle. Tienen carro, ¿verdad? Sí. bueno, ahorita está claro, pero pues teníamos que traer un carrito para acá y dejarlo allí para cuando vinieran. Y tener- como el edificio tiene estacionamiento y estamos como en un segundo sótano, supongo que hay Sí, unos pero- papagazos, sí. ¿Hay preguntas? ¿Todos claros? Súper libre. Dígame. Vamos a estar tan... Yo pensé, 2 veces al día. Esta hora fue diseñada prácticamente para la gente de habla rusa y la gente de España, por el cambio de horario, que más o menos tienen el mismo cambio de horario. La de la noche fue más para Centroamérica y Sudamérica, igual, que les diera tiempo de salir a trabajar a las 6, o a las 5, a las 7, 8 estaba. Siempre, desde hace cualquier cantidad de años, tienen este ritmo. Sí, por alguna razón siempre ha sido así. Antes descansaba menos, un día a la semana. En India, claro, la excepción era cuando iba a India, porque no te quedaba otra. Entonces era de 10 a 12 de la mañana y o de 4 a 6 o de 5 a 7 de la tarde. Todo, Todo así. Y en India entonces se dividían en los grupos. eh, Bueno, después no, porque con mi pareja habla ruso, cualquiera podía participar. Entonces hacía un grupo de habla inglesa y otro grupo con traducción al ruso.
Y sobre ruso. No, yo La, entiendo, la conociste en la India, no, no, en Rusia. no, no, es una historia un poco extraña porque ella comenzó participando de preguntas y respuestas porque yo tienes el chat de WhatsApp, que es nuevo, pero antes solamente era por correo o por mi cuenta de Facebook. Y ella apareció haciendo preguntas. Y entre líneas, ahí no sé qué fue lo que pasó y eh, La vida. Pero ella estaba allá. ella estaba en Moscú. Sí. Si tú estabas en India, No, en o esta aquí, época yo estaba, eso fue un periodo, primero un tiempo en Moscú y después yo me fui a, sí, no, yo estaba en Moscú también, pero no, ¿dónde estaba? Carlos, estaba yo. En Moscú también, pero no, físicamente se conocieron no, donde allá en no en Ucrania. en- Iba a hacer un retiro que lo hacía todos los años en Crimea, en Sebastopol o en Simferópol, que es la zona de veraneo de los ucranianos, los rusos. Y ahí tienen todo lo que ellos llaman los spas, que son lo llaman sanatorios. Ahí tienen todo. y así se llaman de toda la Sí, vida en Europa. bellísimo, tienen un sitio espectacular. Y casualmente necesitaba un traductor, porque la muchacha con la que estaba trabajando trabajó conmigo años, era como mi hija. Ya no podía, se iba a casar, el novio, Alemania y tal. Y, bueno. Y casualmente, entonces, le dije, mira, si quieres nos conocemos, que yo voy a estar en Ucrania, vienes y nos conocemos. Pero también hay una diferencia de edad muy fuerte, si los padres que van a pensar, si Dios mío, esto es una locura. Pero así fue, ¿Cuántos años tuvieron? 20. 20 y pico, 25. 25. Entonces vino para Ucrania, yo estaba en Kiev, y de Kiev nos fuimos a Crimea. Y cuando regresamos fue prácticamente a buscar sus cosas en la casa y nos vamos. Porque yo seguía como el tour, pero yo para el tour dije, no, ya tomé un tiempo darme cuenta que si no es como funciona. La- Ese conocimiento espiritual de Occidente no tienen, el 90% no es real, tiene nada que ver con lo que esto realmente significa. Me interesa tener 3.000, 2.000, 5.000, 600, lo que sea en un salón de conferencias y seguidores, aunque haya un poquito que realmente es suficiente. Más simbólicamente, económicamente representaría un poco más de ingresos por las donaciones, la cantidad de gente, pero la plata no puede ser, nunca ha sido la motivación. Y dije, no. Entonces pasé un tiempo en Tailandia, después India, después regresamos a Tailandia y ahora a Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. Apenas. En marzo fueron 2 años. Y por eso que empezaste a hablar en español. No, en español comencé en Tailandia. Antes de venir para acá, se empezó a formar un grupo aquí, a través de una persona de Chile. Se quedaron acá y comenzó. Se armó el grupo de habla hispana y fíjate tú, terminé viviendo en Venezuela. Entonces, sobre todo los salsa, la sudan. Todos. Yo no hacía esto, yo realmente no. Esto es por los muchachos, por la gente, pero realmente no. Y de hecho todo esto lo crearon ellos, ¿A quién le llaman los muchachos? todos los participantes.
Si esto es obra de ruso y aparece alguien preguntando en ruso, Nada, que viene y traduce. ya. Y ya mucha gente me conoce, saben que, cómo funciona, entonces, ¿no? Claro, no estás acostumbrado al formato. Si estuvieras en India con un maestro, ¿qué hace? Eh, Tienes que sí. buscarte a alguien que te traduzca, ¿ok? Si es que tienes suerte de que el maestro en India habla inglés. Si no, tienes que alguien que te traduzca el idioma de él al inglés y otro que te traduzca el inglés al tuyo. Entonces aquí es como muy cómodo, muy fácil. ¿Y cómo hacen? ¿Ellos están recibiendo alguna traducción? Ahorita, Los rusos, sí. no. No. Bien en español. Sí. Si tienen preguntas, levanten la mano. Y los que están aquí yo los conozco. Ellos Ah, me conocen desde hace años y saben cuál es la dinámica. Si hay preguntas y respuestas, si no, y si no hay preguntas, tú te vas a un tema, no. no, no, simplemente no hablo. No sé de qué voy a hablar. Si la Exacto. final aquí, Esto es importante, ¿no? no, En el sí, sentido de que el silencio también es una buena. eh, para algunos, mm, para algunos, sí. Si hay una pregunta, sí, se responde, si no, Mm, las dejamos quietas. y tú nos dices cuando, o sea, cómo es la dinámica. No, 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 pregunta y respuesta. De todas maneras, aunque yo esté hablando con alguien, ellos simplemente levantan la mano, es lo que yo la veo Ujú. aquí, termina aquí, se continúa por ahí. Y a veces entran preguntas por aquí, por el correo. Si tengo tiempo, ahora lo respondo. Claudia, Ay, sí. Hola, ¿cómo hola César y a todos. Em, Me gustaría consultarte como que quedé un poco, no desconcertada, pero seguir el hilo de sobre las tendencias que dijiste, creo entender que el observador vea las tendencias, entonces las tendencias o sea, el observador, las tendencias volverían al yo que observa, que ese es el yo pensamiento, el yo raíz de donde salen todas las tendencias. que per se es una tendencia. Sí, por eso yo voy de lo visto de las tendencias al yo que percibe, al yo pensador. Y ese es el que se va a disolver, digamos, Eventualmente, sí. se, eventualmente, ok. Porque justo decías, ¿no? También ahí escuché como que uno puede matar a los cuerpos o morir, digamos, la persona, pero esas tendencias como, bueno, que tienden a hacer daño, como egoísmo, lujurias, persisten. Correcto. Sí, correcto. Entonces, no se trata ni de reprimirlas y la única forma es transformarlas observándolas. No, transformarlas no. ¿En qué? No, no se Ah, trata de transformarlas, es simplemente ignorarlas. Déjalas que surjan, ah, déjalas que surjan. bien. Veo las tendencias, nada más las observo. No, no Y debes ahí, que las observes porque no puedes no observarlas si están presentes.
pero si las observas por mucho tiempo, le das realidad. Remueve la atención del observado al observador, de lo visto y llévala otra vez al que ve. Sin ni siquiera bien, tratar de erradicarla. ok. Porque si trato de erradicarla, entonces la indagación puede que tome una forma sutil de control o supresión o represión. La idea es mantener la atención en el observador. La atención del observador sale cuando la tendencia surge y me distrae. O Ah, sí, sea, no se trata es ni sutil, siquiera de erradicar nada, sino de mantener la atención en el yo. O bien. sea, a mí no estoy interesado en otra cosa que no sea yo. Sí, bueno, es eso, César. Gracias. Y estoy escuchando el libro que subió Blanca y nada, lo voy a seguir escuchando porque, bueno, que está, como que tiene una luz que me hace descubrir, bueno, estas sutilezas, son muy sutiles, es muy sutil esto. Claro, por eso esto demanda toda tu atención e interés. Sí, siento que ahora es el tiempo, como que antes yo esto escuché de Ramana, leí libros, pero no podía, estaba muy distraída en el mundo con los deseos. Y ahora hay un hartazgo, Y también con mucho conocimiento errado del tema. sí, una confusión total. Gracias, César, por estos satsang. Gracias. ¿No? Chao. No es control, no es represión, es autointerés. Sí. Es eso que surge en el cuerpo como yo. Sí, estaba escuchando también cuando estoy así en esa profundidad, sentía también como, no sé si llamarlo vibración, yo pensé que eran como unos ruiditos, algo que sucedía en eso, y no, pero escuché Blanca que ahora subieron el PDF y quizás sea esa vibración, eso que estaba escuchando, que se hacía como un sonido y no sabía a qué iba o de dónde venía, de qué se trataba. Quizá es esta vibración que nombraste. Sí, es posible, pero la mente va a tomarlo como el objeto de su experiencia otra vez. Sí, pero escuché que vos dijiste que no hay que darle importancia. Solo, bueno, lo escuché y los escuchaba y no sabía de qué eran, pero no me detenía ahí, no me entretenía con eso, aún sin saber de qué se trata. Los fenómenos van a seguir apareciendo. El fenómeno como tal no es el problema. El problema es la mente que reclama ser el observador del fenómeno y lo percibe como separado. Y Mm, entonces y va a empezar a jugar con él. Tratar de mantenerlo, prolongarlo, cambiarlo, prolongarlo. Si me gusta, lo quiero. Si no me gusta, no lo quiero. Entra en conflicto. ¿Me sigues? sí, Desde el punto de vista de la conciencia, todo fenómeno hasta cierto punto se podría decir que es irrelevante. Es su propia sombra, ¿no? Es su propio reflejo. digamos, César, como que estoy ahora recién siguiendo que la atención, poner la atención, digamos, como en la atención, porque al ponerla en este yo que observa,
siento ahora como sí, que la atención, escuché algo así como que la atención es silencio. Al poner la atención en la atención hay un silencio. Se queda Sí, quieto la mente. sí, pero ese silencio no es real. La mente en su estado, en su primera modificación, es básicamente atención, un ser consciente que es básicamente atención. Pero silencio es el estado natural de la conciencia. Mm, claro, y quietud es de la mente. Correcto, la mente está o quieta o activa. Porque si está quieta ahora y activa después, y si está en silencio ahora y después es otra cosa, cambia. Si está sujeto a cambio, modificaciones, no es real porque no es permanente. Sí, Pero la conciencia como trasfondo de silencio es permanente. Y sí, solamente puede haber conciencia de ese trasfondo, de esa conciencia y reconocerlo como lo que uno realmente es si la mente está completamente quieta. bien. Recordé cuando dijiste una vez que, bueno, que Baba te preguntó qué querías y bueno, tú al principio le dijiste lo que no querías, pero después te surgió espontáneamente decirle solo tú, y que él, como que eso me produjo algo cuando dijiste que él se descubrió los pies y él con su mano bajo tu cabeza. Ujú. Fue algo fuerte cuando lo escuché, no sé por qué, como que sentí que al compartir eso llevabas también a que nosotros pudiéramos bajar la cabeza al corazón o a los pies del maestro Eso que está en simbólicamente, el... eso simbólicamente los pies representan la conciencia y la cabeza representa la mente. Es dirigir la mente a su lugar de origen, haciendo que la mente busque su lugar de origen. Ah, ay, bien. Por eso dice que la indagación y la rendición es lo mismo. Mm, bien. Un abrazo. Que pasen bien las visitas. Ok. Mm. Gracias. Bueno, Y, y- y, eh, a veces pienso que hablamos de la rendición del ego, pero es como un sin sentido, porque no hay nada que rendir allí. eso precisamente es lo que causa la interpretación, y que no haya más introspección. La introspección ya se convierte de nuevo en intelectual y no silente si se quiere. Mira, lo que eso es justamente cuál es el sentido, que no haya más introspección, ¿en qué sentido? Que no haya más quietud mental. Eso, Porque entonces, entonces se queda uno
en el sí sentido, entonces uno tiene la mente. Y eso produce inquietud. Eso mantiene el ego. Hay una trampa ahí. Claro, hay una trampa allí. Es un sospecho. Sí, es que se va, el problema es ese, que Casi ciega, no va para ningún lado. se va haciendo más sutil. El ego puede que se disuelva temporalmente, pero surge de nuevo más sutil, es más difícil de. ¿Cómo se identifica el ego sutil? Primero hay identificación con él o como él, porque hay olvido de nuestra realidad como silencio. Lo que uno es no dice nada, ni hace nada, ni nada. No dice yo, y aún así es el yo. El otro es un yo reflejo, ¿no? El autoconocimiento, como la mente no está separada de la conciencia, el autoconocimiento se refleja en la conciencia. ¿No? Pero luego hay identificación con el reflejo, con el reflejo del conocimiento, que es la interpretación. Entonces de ahí, entonces la mente comienza, bueno, pues entonces no hay nada que rendir, no hay nada que hacer, entonces, pues, y se queda uno identificado inconscientemente con ese conglomerado nuevo de pensamientos que surgieron de una fracción de segundo de conocimiento directo. Pero tampoco hay ninguna respuesta en el otro lado. Es decir, es como, eh, claro, desde el punto de vista del que piensa, eh, pues no hay un chicha ni nada. Es decir, no hay, realmente no hay nada, no soy, luego que todo rendir realmente, desde hasta ahí todo llegar, pero a continuación. Tampoco eso me lleva a ningún lugar, luego, ni con esto, ni con aquello. Pareciera que hay paz, por llamarlo de alguna manera, para mí. Yo tan solo estoy como que no, viendo el laberinto sin salida, que a través de la mente te lleva una y otra vez. Sí, Sí, esos pensamientos mismos son una sutileza de la mente y la mente se entretiene y se distrae con ellos. sí, el observador. Exactamente. Entonces hay que otra vez para atrás. Ahí yo me quedo quieto, pero esa quietud no soy yo, esa quietud de la mente, Correcto. no es la quietud, es la quietud de la mente. Esa es quietud de la mente. Ajá, Es, sí, sí, ahí sigue habiendo esa sensación energética de algo como que soy yo todavía, y está, ajá. y de ahí nacen nuevamente cualquier cantidad de cosas que sí, sí, no, Porque es parte del temperamento, es parte de la tendencia. Bien sea inquisitivo, indagador, por educación o por genética o por estructura social o familiar. Igual soy yo de familia, toda mi familia, la mayoría, pero el lado de mi papá son todos intelectuales. ¿Ok? Todos son intelectuales. Y mi papá también. Entonces, esa parte estaba allí. En esa parte para mí se convirtió en el obstáculo, que también intelectualizar, racionalizar la experiencia, el yo que lo tuvo, que sí, que no. Entonces, ¿qué hace falta? Otra vez, eso es la mente, otra vez dándole caña que al raciocinio, al intelecto. ¿Sí? O sea, tengo que olvidarme inclusive de mi propio atisbo. ¿Por quién lo tuvo para empezar? Pues hay que llevarlo otra vez a su estado de quietud. Que lo que funciona es una mente práctica que es muy liviana para llevar a cabo cualquier tarea de la vida diaria, mercado, poner gasolina, si trabajo en algo, lo que sea. Pero todo este conocimiento, inclusive la interpretación del conocimiento directo, todo eso se convierte en distracción y sutilezas de la mente. Si la mente vuelve otra vez, porque tiene que surgir como que necesita algo. producir sonido. Exacto, tiene que hacer ruido, tiene que pensar en algo. Entonces objetiviza su propio conocimiento.
y objetiviza la conciencia y lo reclama Es como interminable. Son como ese par de espejos que se ponen uno al lado y uno ve y se reflejan eternamente. pero sí, sí tiene un fin. Todo eso tiene un fin. Que ya no Tu hay. palabra vaya. No, es que sí. A mí no me importa hablar del tema, pero no tengo el más mínimo interés en el tema. No sé si me explico. Sí, te entiendo que ya esto es palabra, aquello no puede ser dicho, y tú sí sabes, es decir, tú, a ver, no hay tú. Y a veces cuando viene algo, yo sé que no es para mí. Y es muy rara las veces que yo hago un comentario sin que haga pregunta. Y generalmente es la respuesta a alguien que tiene una pregunta o le da pena hacerlo o no puede participar y yo escucho la respuesta en el audio. No me pregunte cómo funciona porque no hay cómo. Sí, así es como funciona. Entonces, todo este conocimiento, todo conocimiento se abandona. Ya es completamente innecesario. La mente queda bajo el control absoluto y pleno de la conciencia. Ya no está bajo el control de sus propias experiencias, su propio conocimiento, su memoria, sus tendencias. Y una pregunta, César, ¿y eso termina, al momento en que se disuelve, también tiene como un proceso de maduración? O sea, se disuelve y tú te vas acomodando como a esa nueva... Te podría decir, uno se va, tiene que, pareciera que hubiera, aunque es el estado natural, pareciera que uno tiene que acostumbrarse, porque la costumbre era otra. Entonces te vas como acostumbrando, ese es mi estado natural, así es como funciona. Y no puedo hacer más nada. Entonces todavía a veces te encuentras que si la familia o la pareja o el amigo o el jefe o el trabajo, entonces no puedes. O sea, no puedes funcionar como funcionabas antes. Eso es lo que quiero decir, que te acostumbras a funcionar de esta manera. Se te hace un hábito. No un hábito, se hace natural. O sea, sales de los hábitos y esto se hace natural. A mí me pasó así. Después que me tuve que ir de India, no de India, primero me tuve que ir del ashram y luego finalmente me fui de India. Y no puedes funcionar como antes. No puedes. Aunque quieras, no puedes. Si el ego está destruido por completo, no, porque la voluntad individual desapareció por completo. Si no hay evolución, ya no hay absolutamente, no puedes hacer absolutamente nada. Pero acuérdate que eres los dos, tanto la mente como el individuo, tanto la mente como la conciencia. Entonces la mente ya no puede funcionar como antes. Es imposible. Intereses personales, planes, nada, todo eso se acaba. Es de momento en momento, de momento en momento, de momento en momento. Y nunca sabes absolutamente nada. Ni qué vas a hacer, ni para dónde vas a ir, ni cómo lo vas a hacer, ni con quién lo vas a hacer. Nada. Y todo lo necesario llega. Esa fue de mis primeras experiencias haciendo esto. Yo tenía a mi pareja, a mi esposo. Y yo necesitaba un break de la espiritualidad. Yo le dije, uy, esta se va y no vuelve más. Estábamos en India. Tú tenías hijos con ella. No. Y se fue y se llevó todo el dinero, Mm. que era 60 y 40. ¿Ok? Y no me dijo nada. Me dijo, voy a salir en la mañana a hacer comprar unos souvenirs para la familia, pero pasó por el banco y transfirió todo para Sudáfrica y me dejó con 500 rupias. Eran como $12. Y le fui a llevar al aeropuerto y chévere, nos despedimos, bla, bla, bla. Me regreso a la casa y paso por el banco porque se me había acabado el efectivo y esto es la tarjeta en el telecajero, era de noche. 500 rupias. ¿Ok? Y habían $25.000.
Y ahí voy al día siguiente al banco y el gerente me dice, ¿tú no sabes? Y yo, no sé nada. No, su esposa pasó ayer y transfirió todo eso para su lado. Y me quedé en India con 500 rupias, 3 curtas pijamas y autoconocimiento, más que suficiente. Y ya yo estaba haciendo esto y se me había aparecido en mi casa en Australia, dando unas instrucciones que teníamos que regresar, la fecha, todo, que mi trabajo era este. Y yo me quedé ahí en mi cuarto y dije, bueno, fui a mi cuarto y dije, ok, está bien. ¿Y ahora qué? Nada, tranquilo. Y si el jefe me da este trabajo, me tiene que ponerme el sueldo, ¿verdad? Y al ratico llegó un amigo queridísimo de Holanda, que había tenido un sueño con Baba diciéndole que me llevara el monto específico y diciéndole que yo era un testarudo, que le iba a aceptar el dinero solamente si me aceptaba que se lo pagara de regreso, porque yo no estaba acostumbrado a recibir donaciones. Sí, yo toda la vida he trabajado. Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, lo de las donaciones hasta el sol de hoy todavía, pero no me queda otra. ¿Ok? Mira, se me apareció con un sobre en blanco con 15.000 rupias y me explicó el sueño y todo. Y lo que yo le iba a decir, todo se lo digo. Yo pongo en el altar y, y cuando pueda te lo pago. Sí, está bien, me lo pago. Baba estaba vivo todavía. Sí. Y con eso viví yo como 4 meses o más. Yo, yo pagaba 1.500 rupias de alquiler y comía como 3.500, ¿verdad? Mira, 4 o 5 meses. Y así fue. Empezó, llegaba la gente con un sobrecito en blanco y llegaba la plata. Y cuando viajaba después, igual. Nunca se le ha cobrado un centavo a nadie una entrada por las charlas, nada. Se ponía una cajita ahí, un cartelito que decía donaciones y punto. Y los organizadores, claro, patrocinaban el evento. Pagaban los boletos, yo me quedaba en su casa, buscaba un salón de conferencia, un traductor, si hacía falta un equipo de sonido, un micrófono y tal. Porque con las donaciones no daba, eso era para mi intención. Pero todo ha sido así desde el principio. Todo. Sabes cómo vienen y cómo va. Mi esposo ya, pues, tiene ya rato que se acostumbró a eso. Sí, nunca, en 2 años, nunca he estado más de 2 años en el mismo lugar. No sé si Venezuela va a ser el récord. Vamos a romper el récord, pero no. Y en Margarita ya hemos vivido en la casa del Cardón, vivimos en un apartamento allá abajo, pues nos vamos para el apartamento. O sea, no hay expectativa. Mm, mm. Como vamos yendo, vamos viendo. Se dice que el sabio es como una hoja, a donde la mueve el viento para allá va, que ya perdió su sentido de individualidad. ¿Y qué más quieres alcanzar? Y si está todo dentro de ti, ¿qué más quieres? ¿Qué hace falta? Entonces todo simplemente se materializa espontáneamente o se desmaterializa espontáneamente. O sea, lo que hace falta es venir bien, y lo que no, no. Y lo que se tiene que ir se va. Y así se va acoplando todo sin la más mínima intención o esfuerzo de la parte del individuo, de lo que queda del individuo. Sí. Y aterraba la brocha mientras te quitan la escalera. No pasa nada. Después te das cuenta que es al revés, Sí. que tú nunca has estado aferrado, que siempre has estado, que no tienes que hacer un esfuerzo para Que siempre te agarrarte. has estado sostenido. Sí, que te han Que tú tenido. nunca has estado cerrado sin hacer. Pero eso sí es difícil, eso no es fácil. Exactamente. Sí, porque hay... Y ese es uno de los argumentos, cuando eso está conectado con el argumento anterior. Pero entonces aquí hay que rendir, eso es para no rendirse. Realmente, Sí, eso es realmente. ¿Qué tiempo se quedan en la isla? Hasta el lunes, Hasta el lunado. pero pretendemos volver. Es decir, bueno, así. Es a 5 minutos la isla. Nosotros tenemos tiempísimo buscando cosas, pero yo soy
como muy pasivo, según ella, indeciso, etcétera. El hecho es que esta llegó y dijo, mira, voy a comprar esto, y estoy con mi hermana, entonces, algo, ¿sabes? Bueno, pero yo podría ir ahí. Ah, bueno, está bienvenido, mi hermano por fuera. Yo creo que me engañaron. Atrás, yo creo. El hecho fue que ahí está. Aquí está. Es ella la que yo. Yo me dejo guiar por la... No, tampoco está mal, no está bien, está mal. Depende del temperamento, depende de las tendencias, Yo- depende de todo. Las principales cosas que me han ocurrido en la vida han sido sin planificación. Las he tomado La peor es también. así de, tú sabes, sin meter yo mi cálculo ni ha sido algo mucho más intuitivo que otra cosa, sin ser más extraordinario tampoco. Yo soy un poco en esa parte, me dejo guiar por la vida más que otra, pero no rendición, Ella es, bueno, hasta que le das cuerda, Exacto. Pero ha estado tan tranquila. sí, no está acostumbrada ya. Ella sabe que también cuando hay visita, ella siempre está en la casa, cuando hay visita ella sabe, dice, hay visita, no se abre. Sí, exacto. Esto es como un ser humano, pero peludo. Yo nunca he visto un perro tan... además, esa raza en particular. Esa raza en particular es muy interesante. Ok, 4:10, Listo. lo dejamos por hoy. Nos vemos a la noche. Guille, pendiente con los comentarios que hicimos de Venezuela y tal, ¿ok? Porfa, ¿dónde estás que no te veo? Ahí, nos vemos a la noche.